Bueno, amado hermano, la semana pasada estuvimos viendo nuestro primer profeta, nuestro primero de los profetas menores, y era el profeta Oseas. Vimos cuán fascinante es este profeta, realmente es una historia que cuenta, que nos envuelve, que nos confronta, que nos anima y nos da esperanza. Realmente la Biblia es fascinante e inagotable. Y esta noche veremos el segundo de los profetas, y es el profeta Joel. Pero antes quiero recordar algunas cosas de los profetas. Vimos que estos profetas no eran adivinos, ¿recuerdan? Eran hombres que habían tenido un encuentro con Dios y que estaban reclamándole al pueblo de Israel que habían fallado con el pacto. Y en el centro de su predicación estaba esa amonestación al pacto, pero también dentro de esa amonestación había una esperanza para aquellos del pueblo que si se arrepentían, se volvían a Dios y se convertirían en algo que él llama el remanente, o en otras palabras, los sobrevivientes, que seguirían el linaje del pueblo hasta la venida de un Mesías que ellos mismos estaban anunciando. Este Mesías tomaría a estos sobrevivientes, tomaría a este remanente y los uniría a un mismo cuerpo con un nuevo pueblo que somos nosotros. El que no era pueblo, ahora será pueblo. Los que éramos las naciones, ahora somos bendecidos a través de un descendiente de Abraham, que es Jesús. Y ese es el corazón de los profetas menores. Y entonces Oseas nos habla, nos amonesta de cómo este pueblo se alejó de Dios, lo compara con una prostituta, y nosotros nos podemos identificar. Aquellos que andamos lejos de Dios estamos en lo mismo. Idolatrías, pecados horribles, aunque para nosotros no lo veamos así, para Dios son horribles todos nuestros pecados, son como trapo de inmundicia. Pero él ha dicho, y lo dijo en Isaías, y Oseas lo muestra, no importa lo feo que sean tus pecados, ven y volvámonos, vuélvete al Señor. Y hay un llamado hermoso. ¿Por qué? Porque vendrá un día donde alguien iba a nacer allí en Belén, ¿eh? Y ese que iba a nacer en Belén será nuestro rey, un descendiente de David, un descendiente de Abraham. Qué hermoso, ¿eh? El libro de Oseas. Así que hoy vamos a comenzar, espero terminar un poco más temprano hoy, y vamos a ver el libro del profeta Joel. Así que ahora veremos al libro del profeta Joel, un libro fascinante, corto, pero muy emocionante, que también, como vimos en el profeta Oseas, nos envuelve, nos lleva un mensaje impactante a nuestra vida, pero también nos edifica, nos enseña y nos da esperanza y ánimo a través de este oráculo y de esta profecía. Así que vamos a comenzar mirando el libro del profeta Joel. Así que volvemos. La voz de los profetas menores. Y hoy veremos el libro de Joel. Así que vamos a ver nuestro versículo clave, y si usted me puede acompañar recitándolo conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales los amonestaron, mas ellos no los escucharon. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 19. Como decimos, ese es el corazón de este estudio. Es Dios enviando a sus siervos profetas para amonestar al pueblo. Sin embargo, evidentemente ellos no los escucharon. Yo quiero, dentro de todo, recomendarle la lectura del final del capítulo 19, si no me equivoco, del Segunda de Reyes también. Este capítulo es increíble cómo explica, este mismo versículo lo dice, pero de una manera más amplia y al detalle, de por qué ocurrieron estas cosas, cómo el corazón de la gente se fue detrás de los ídolos, todo tipo de ídolos, y cómo eso trajo como consecuencia la ira de Dios contra ellos, la disciplina de Dios contra ellos, si no escuchaban a los profetas, no importa cuál fuera, desde Elías hasta cualquiera, no los escucharon. Y hoy veremos a uno de sus profetas, y es el profeta Joel. Y el tema principal del profeta Joel es el día del Señor. Esa frase tan cautivante que hemos oído en diferentes lugares. En el libro de Joel es donde encuentra su mayor resplandor. Joel viene siendo el libro del día del Señor. Y ahí veremos claramente qué quiere decir con el día del Señor. Así que vamos a comenzar viendo a qué se refiere esto. En primer lugar, como siempre vemos, vamos a ver la estructura de nuestro estudio. Primero veremos el contexto del libro. Segundo, veremos la estructura del libro. En tercer lugar, veremos el contenido del libro. En cuarto lugar, veremos los textos más importantes de todo el libro. Después veremos, en quinto lugar, a Jesucristo. En sexto lugar, veremos cómo se predica el evangelio en el libro de Joel. Y finalmente veremos algunas preguntas
cortas de aplicación personal que nos harán reflexionar en el mensaje del libro de Joel. Comencemos con el contexto. ¿Dónde se llevó a cabo esta profecía y este oráculo? ¿Quién era Joel? ¿Qué estaba pasando? Bueno, en algunos libros eso está claramente. Sin embargo, en el libro de Joel no se sabe a ciencia cierta a nada acerca de su vida personal. Hay otros 12 personas en toda la Biblia que tienen el mismo nombre que él, pero en este libro no se sabe cuál es, de dónde viene, nada de eso. Ninguno se puede identificar con este profeta y no lo sabemos. Así que no podemos, solo por su nombre y por su identidad, saber nada del mensaje del libro. Eso nos deja solamente con el texto de la profecía y no podemos conectarlo con su contexto personal. Entonces, el significado de esos nombres sí es muy importante. Miren cómo dice, el Señor es Dios. Wow. No sabemos nada de su vida, pero solo su nombre es impactante. El Señor es Dios. Y miren, el profeta Joel no menciona directamente los pecados del pueblo, pero su nombre muestra qué hay detrás de todo lo que estaba pasando. Ellos no sabían, o no querían reconocer, o no vivían de tal manera de que el Señor era Dios, de que el Señor es Dios. Toda su idolatría lo llevó a la ruina total. Y amado hermano que me estás escuchando, hoy la idolatría de tu corazón puede hacer lo mismo con tu vida. Y yo quiero que tú prepares tu corazón para que mientras vemos el libro de Joel, tú puedas ver cuáles son las consecuencias de vivir una vida de idolatría del corazón en este mundo. Y cómo y cuán seriamente ve Dios el pecado en la vida de su pueblo. Así que comencemos. El Señor es Dios. Ahora, sí se sabe por lo que está escrito que él estaba familiarizado con la tierra de Israel, con la agricultura, con la geografía. Además está claro que vivió y profetizó en Judá, ya que menciona a Judá y a Jerusalén, y está completamente familiarizado con el templo y su ministerio. Es decir, él sabe, él es parte del pueblo, él vivió con ellos, sabe de qué vivían, qué sembraban, cómo era la importancia del templo, la importancia de Judá y Jerusalén, etcétera, etcétera. También podemos decir a través del libro que él no menciona específicamente el tiempo en que profetizó. Algunos teólogos o eruditos piensan que él vivió en el siglo VIII, es decir, en el año 800 antes de Cristo, en los días del rey Usías. Eso lo hace un poco contemporáneo con el profeta Isaías. O sea que si vemos a Isaías, lo que pasó con el rey Usías, etcétera, podemos probablemente identificarnos un poco con la profecía de Joel. Sin embargo, otros piensan que él profetizó después de la cautividad de Babilonia durante el segundo templo. De manera personal, me inclino más por la primera, es decir, de que él fue contemporáneo de Usías y de Isaías. Así que, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? Usías, el pueblo de Israel andaba lejos de Dios, el norte. El pueblo de Judá también se estaba apartando. Usías fue un buen rey. Sin embargo, alrededor de él hubieron reyes antes y después, muy malos. Y aunque Usías se volvió a Dios, el pueblo no lo hizo. Y veremos qué pasa y qué está diciendo Dios a través de Joel a este pueblo. La palabra clave, la frase clave, la idea clave del libro de Joel, como vimos, es el día del Señor. Y fíjense la imagen que tenemos ahí, es un rayo, porque el día del Señor es terrible, no es cualquier cosa. El día del Señor. Ahora vemos un poquito cómo está estructurado el libro de Oseas. ¿Ok? ¿Cuáles son las partes del libro? En primer lugar, le preguntamos al señor Radamés, ¿cómo está estructurado el libro de Joel? Perdón, dijo Oseas, es Joel. Entonces vamos a ver un poco que la estructura del libro de Joel está alrededor de una plaga de langostas. Miren, amado, hablar de una plaga de langostas es algo impactante. Nosotros en este país no tenemos idea de lo que significa una plaga de langosta. Miren, ahora apenas sabemos lo que es una plaga contagiosa a través de esto que estamos viendo. Pero una plaga de langosta es una cosa todavía más destructiva, grande. Los pueblos de la antigüedad, que esas plagas le llegaban de repente sin saber, pueden decir lo temerosos que eran ellos a ese tipo de cosas. Y por eso aquí
habla el Señor acerca de esto. Así que aquí hay 3 langostas, si ustedes pueden ver, ¿verdad? 3 langostas. Por un lado, tenemos una arriba. ¿Por qué me puse 3 langostas ahí? Porque en el libro de Joel habla del día del Señor. Pero como veremos en nuestro estudio, nos muestra el día del Señor desde 3 ángulos diferentes, desde 3 perspectivas temporales diferentes. ¿Ok? Y en todos ellos, la langosta o la plaga de langosta es una simbología para la destrucción, para el impacto que tiene el día del Señor en la vida de su pueblo. Así que vamos a ver esos 4 elementos. Primero, vamos a ver un día del Señor pasado en el capítulo 1. Es decir, Joel está tomando como referencia un evento del pasado reciente del pueblo de Israel cuando él comienza su profecía. Eso está en el capítulo 1. Lo que él habla en el capítulo 1, como decimos, es un evento del pasado reciente del pueblo. Pero después, en el capítulo 2, él toma ese evento del pasado reciente y lo convierte en un día del Señor futuro. Algo terrible que estaba por suceder en el futuro. Entonces, él toma la imaginería de ese evento del pasado y lo transporta o lo proyecta hacia un día del Señor futuro. En el capítulo 2, de versículo 1 al 17. En el tercer lugar, vemos cómo Dios le responde al pueblo, cómo Dios habla. En capítulo 2, de versos 18 al 27, finalmente veremos el día del Señor. En el capítulo 2, del 28 al capítulo 3, del 1 al 21. Es decir, como el primer día del Señor pasado nos proyecta a un día del Señor futuro en el pueblo de Israel, pero estos 2 eventos, después Dios lo convierte en la proyección de algo que iba a pasar en un futuro muy lejano, a lo que la Biblia llama el día del Señor con mayúscula, con D mayúscula. ¿Ok? Así que esto básicamente es la estructura del libro de Joel, un libro corto, pero muy rico, muy profundo. Así que vamos a ver el contenido del libro de Joel. ¿Qué nos quiere decir? En primer lugar, vemos la sección número 1. Un día del Señor pasado, en el capítulo 1. ¿A qué se está refiriendo? Miren, evidentemente Joel conocía profundamente la situación del pueblo de Israel. Y él espera que nosotros también la conozcamos. Así que él aborda una situación que acaba de pasar y la pone en la perspectiva de Dios. Mira cómo dice el desastre que él está describiendo. Fíjense, él dice: después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Mire, una plaga de langostas es una cosa terrible. Nosotros vemos unos versículos ahí. Y la Reina Valera lo dice de una manera muy simpática. Dice el saltón, el revoltón, que son otras palabras de decir estos animales que a ciencia cierta, por el lenguaje hebreo, no sabemos exactamente qué especie de esos insectos está hablando, pero en general se sabe que son plagas de langosta y hay diferentes tipos. Entonces, miren esta ilustración. Según dicen los que han analizado las plagas de langosta que ocurren hoy mismo, hay 30 billones de langostas en un área de 5,000 kilómetros cuadrados. ¿Usted sabe lo que son 30 billones de langostas en un área de 5,000 kilómetros cuadrados? ¿Cuántos son 5,000 kilómetros cuadrados? Bueno, eso es grande, ¿ok? Pero 30,000 millones de cualquier cosa es mucho. Ahora, imagínate ustedes 30,000 millones de langostas con un hambre insaciable y comiendo todo lo que sea verde sobre la faz de la tierra. ¿En qué se convierte ese lugar? Y entonces, como esa nube tan inmensa, y no estoy diciendo que solamente hay 30,000 millones, estoy diciendo que por cada 5,000 kilómetros cuadrados se calculan 30,000 millones de langostas, pero que son nubes más grandes. Y cómo esas nubes de esa plaga va arrasando con la tierra mientras se la va comiendo, va siguiendo y avanzando. Mientras haya cosas verdes, sigue avanzando. Hoy existen monitoreos satelitales para evitar, sobre todo en los países más pobres de África, que se aumenten las plagas de langosta, porque hoy mismo es una amenaza. Y se monitorea de manera satelital esas cosas. Es terrible lo que pasa. Miren esta foto. Miren lo que significa una persona en la perspectiva de una nube de langostas. Pero imagínense ustedes kilómetros y kilómetros de esa nube así lleno de esos insectos. Eso debe ser una cosa realmente desesperante. Pero cuando el profeta Joel está hablando, dice que eso fue lo que ocurrió en Israel.
un desastre total. Las cosechas, la vida detenida, todo en el suelo. Y en ese contexto entonces llega Joel y dice, miren lo que ha pasado. ¿Ustedes creen que eso es algo casual? Y ahí viene en el capítulo 1 y el versículo 14, donde él llama al pueblo a un arrepentimiento. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia. Es decir, al ver la calamidad, no tenemos que preguntarnos mucho qué es lo que tenemos que hacer. Proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios, y allí, ¿qué debemos de hacer? Clamar a él. El llamado de Joel en el primer capítulo es, mira, acaba de ocurrir y estamos viviendo la secuela de una plaga terrible, de una situación horrible, y ahora deberíamos clamar al Señor por misericordia en arrepentimiento. Él dice, él no le está acusando directamente de ningún pecado específico, pero él está presuponiendo que nosotros sabemos que Israel anda en su idolatría y que las cosas que están llegando son para volverlos a Dios, en un clamor a Dios. Imagínense este pueblo de Israel, están allí normal, la vida cotidiana, día a día, y de repente se asoma por allá una nube de langostas que arrasa con la tierra, que no deja nada verde, no hay alimento, no hay nada, no hay cosecha, están con el temor de que van a morir de hambre, y Joel llega con la profecía y dice, sí, ha venido, ha destruido todo, pero ahora juntémonos, hagamos una reunión, clamemos juntos al Señor. Ese es el llamado en la primera parte del profeta Joel. Ha ocurrido un día del Señor y debemos arrepentir. Pero el profeta Joel no se queda ahí, sino que ahora en la segunda sección del libro muestra cómo ese evento que acaba de ocurrir es solamente una ilustración o un anuncio de algo que va a venir en el futuro. Así que ahora la gente empieza a temblar y dice, espérate. Entonces quiere decir que esto no se acabó ya. No, no se ha acabado. Falta algo que viene, dice Joel. Y es un día del Señor terrible. Y si usted lee el capítulo 2 de Joel, es algo para uno quedarse en... No podemos leerlo entero. Yo he tomado algunos versículos que nos ayudan a entenderlo. Pero mire, hermano, si usted lo leyó, entenderá lo que estoy diciendo. Y mire cómo comienza el anuncio del desastre. Dice, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Eso es lo que está hablando ahora Joel. Está diciendo, miren, si ustedes creen que las langostas fueron terribles, lo que viene nunca se ha visto antes. Es un ejército. Así como cuando nace el sol, la luz llena toda la tierra, así ese ejército vendrá y llenará toda la tierra. Algo oscuro, de penumbra, nubes. Miren, acuérdense que decíamos que los profetas escribieron en poesía. Así que debemos de tratar de percibir la metáfora. ¿A dónde nos están llevando su metáfora? Una cosa es decir, miren, va a venir un ejército y va a destruir a Jerusalén. ¿Ok? Eso es prosa normal. Pero decir, es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. La idea de que sea poesía es para que la gente pueda interiorizarlo más profundamente y entender que es algo grande que viene. Y en medio de ese temor, en medio de ese anuncio que hace el profeta Joel, entonces trae un llamado al arrepentimiento. Amados, y como decíamos, ahí está el corazón de Dios. Él no quiere la destrucción, Él quiere que vengamos al arrepentimiento. Dice, entonces miren cómo le dice, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones, regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. Miren, ¿qué les recuerda a ustedes esa frase? Está lleno de amor inagotable. ¿Sí? Es Oseas.
Es un eco de Oseas. Viene este ejército, viene este día del Señor, pero no es necesario. Arrepiéntanse, pero no de externamente. ¿Mm? Miren, ahora cuando comenzó toda esta situación de cuarentena, el presidente de la República dio un discurso y al final mencionó un versículo que para nosotros es muy importante. Pero mientras él lo decía, evidentemente se notaba que alguien se lo puso ahí. Se notaba que él estaba solamente cumpliendo con un protocolo externo. No, aquí está diciendo, lo que está diciendo el profeta Joel es, señores, no hablen de arrepentimiento, quebranten su corazón en arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. No solamente se junten para decir nos arrepentimos, repetimos la oración de Daniel, no, rasguen desgarren su corazón. El verdadero arrepentimiento, amado hermano, es algo profundo, dramático en nuestra vida. Y eso es lo que está diciendo Joel aquí. Lo que viene es dramático. Lo que viene va a desgarrar a todo. Ahora, antes de que eso ocurra, ustedes vengan, desgarren su corazón. Porque Dios es compasivo, su amor es inagotable, no se acaba y quiere perdonarnos. La misericordia del Señor. Y Dios aquí hace una gran pausa de misericordia, como dice aquí. Miren cómo dice el texto de Joel 2, 18 y 19. Miren qué hermoso. Dice, entonces, ¿qué va a pasar si nos arrepentimos? El Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá, miren, les envío grano, vino nuevo, aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones. Es decir, Dios está diciendo, miren, va a haber respuestas si ustedes se arrepienten. Va a haber bendición. Yo voy a volverme y tendrán suficiente para vivir. Mi castigo se apartará de ustedes. Pero no desgarren sus ropas, desgarren su corazón. ¿Se acuerdan a Isaías? Volvemos a Isaías capítulo 1. Yo no quiero sacrificio, yo no quiero sus becerros. Un corazón, vengan y si sus pecados, pongámonos a cuenta, porque si sus pecados fueren rojos como el carmesí, dice Isaías, yo los haré como blanca lana. Habrá bendición, los limpiaré. Y es lo que está diciendo aquí el profeta Joel. El Señor se compadecerá. Qué hermosa promesa. Las promesas de Dios son hermosas, son verdaderas. Si nos arrepentimos, Él se compadece de nosotros. David lo sabía muy bien cuando dijo, tú no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto, sino que un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Miren, yo vuelvo al profeta Jonás, que veremos próximamente. ¿Ustedes quieren ver un pueblo más merecedor del castigo y destrucción? Pero es un pueblo que se arrepintió. Y David lo dijo claramente, el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y eso nos lleva entonces a la sección número 3. Sección número 3. Dice, Dios responde. ¿Qué dice Dios en medio de todo esto? ¿Qué nos está diciendo Dios en el capítulo 2, versículos 18 al 27? ¿Cómo Dios le habla al pueblo? Le dice, que habrá victoria sobre los enemigos. ¿Qué va a pasar si el pueblo se arrepiente? ¿Qué va a pasar si el pueblo se vuelve a Dios? Bueno, evidentemente él dice, haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Y su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Hermano, si ustedes ven la historia de Israel en algunos reyes, como por ejemplo el caso del rey Ezequías, miren, hermanos, el rey Ezequías se vio en un apuro grande con Sennacherib. En un apuro grande. Yo no creo que ninguno de los otros reyes de Judá ni se haya visto en un apuro tan grande como se vio Ezequías. En verdad se lo digo, hermanos. Léalo en el libro de Segunda de Reyes. Sin embargo, ¿qué hizo Ezequías? Se volvió a Dios. Se humilló delante de Dios. Buscó la ayuda de Dios en arrepentimiento. Y Dios hizo maravillas, él no tuvo que mover un dedo. Ezequiel no tenía ejército para pelear contra Sennacherib, pero Dios peleó por él. Eso es lo que está diciendo, no se preocupen porque tengan fuerza o no. Yo me encargo de sus enemigos, pero vuélvanse a mí. Es lo que está diciendo. Volveos a mí. No hay plaga demasiado grande para Dios. No hay situación económica demasiado grande para Dios. No hay problema familiar y matrimonial demasiado grande para Dios. Si esa gente se vuelve a Dios, Dios se volverá a nosotros, hermanos. Hay una súplica en el corazón de Dios. Vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros.
Joel es un ejemplo hermoso de esto. Hablar restauración, dice tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cómo es posible que en medio de todo esto, el día del Señor, este versículo esté en Joel? Yo me pregunto eso, hermano. Joel debe ser un libro de lamentaciones, pero en el medio de Joel, hablando de la destrucción del día del Señor, aparece este versículo, dice, alégrate y gózate. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Este mensaje estaba hablando tanto de las consecuencias que había tenido el día del Señor pasado con la plaga de langostas, como la consecuencia que podría tener el día del Señor futuro que venía a través de los ejércitos de Babilonia que estaba profetizando contra Judá. No temas, alégrate, si te vuelves a mí, el campo reverdecerá, los pastos, todo dará su fruto. ¿Y qué pasará? Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y que yo soy Jehová, vuestro Dios, que no hay otro, y mi pueblo nunca será jamás avergonzado. En el centro de todo, hermano, está volvernos al Dios verdadero y dejar la idolatría. Oh, hermano, yo recomiendo profundamente, hermano, que usted pueda leer paralelamente a los profetas el libro de los reyes. Léalo, hermano. Vea cómo había un pueblo tan terco, con un corazón idólatra, apartado de Dios, siguiendo a Baal, siguiendo a Moloch, siguiendo a los dioses, a los postes erigidos, a la diosa Acera. Y Dios le dice, vuélvanse a mí para que ustedes conozcan que yo soy el verdadero. Yo soy Dios, no hay otro. Y si ustedes son mi pueblo, nunca serán avergonzados. La presencia de Dios ha sido prometida para el pueblo si se vuelve a Dios. Una presencia continua en el verdadero templo que somos nosotros. Y eso nos lleva entonces a la última sección. Y es el día del Señor. Mire, hermano, con mayúscula. El día del Señor. Un día terrible. ¿Qué iba a pasar en el día del Señor? Y yo creo que podamos entender muy bien cuando la Biblia habla de el día del Señor, ¿a qué se refiere? Y miren, vamos a verlo un poco. Vamos a comenzar con Joel capítulo 2, versículo 28. Ustedes van a conocer muy bien este versículo. Dice, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, y sus hijos e hijas profetizarán, y sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes tendrán visiones. ¿A qué se refiere ese texto? Se refiere al día en que la iglesia recibió el Espíritu Santo, aquel día en Pentecostés. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro se puso en pie, leyó ese texto y dice, eso se ha cumplido. Él ha derramado su Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Y a qué se refiere? Que ahora el verdadero pueblo de Dios, el verdadero remanente, está compuesto por todo tipo de naciones, como estaban ahí ese día en Pentecostés. Había todo tipo de naciones compartiendo en el templo. Todos recibieron, todos oyeron hablar en lenguas, y de ahí en adelante el evangelio y el reino de Dios se extendió a las naciones, más allá de las fronteras de los judíos. Así que ese Espíritu Santo iba a ser derramado sobre todo tipo de personas. Y habría una victoria final sobre el mal. El día del Señor iba a darle final al mal. Que las naciones se movilicen para la guerra. Que marchen hacia el valle de Josafat. Allí, yo, el Señor, me sentaré a pronunciar juicio contra todas las naciones. Miren, hermanos, ahí está diciendo lo que va a ocurrir en el último día. En el verdadero día del Señor, por así decirlo. En el día del Señor con D mayúscula. El Señor se sentará a juzgar a las naciones. Ahí se acabó todo. Todas las naciones se movilizarán, se levantarán y estarán delante de Él. Y Él acabará el mal en ese último día del Señor. Ahora, esa es una mala noticia para las naciones impías. Esa es una mala noticia para aquellos que están alejados de Dios. Pero para nosotros, su pueblo. Judá, en cambio, dice el capítulo 3, versículo 20, ¿qué pasará con Judá? Se llenará de gente para siempre. Miren la palabra ahí, para siempre, hermano. Está hablando de la vida eterna, del próximo siglo venidero. Se llenará de gente para siempre y Jerusalén perdurará a través de todas las generaciones. Evidentemente es la nueva Jerusalén, la que está hablando de la nueva Jerusalén.
Ahí no está hablando de la que está ya ahora en el Medio Oriente, como dijimos en la clase pasada. Ahí está hablando evidentemente de la nueva Jerusalén, que perdurará a través de todas las generaciones. ¿Con quiénes? Con la gente de la que se llamará Judá y Jerusalén. ¿Quiénes son esa gente? Nosotros, hermanos. Los que seremos llenos del Espíritu Santo. Son de toda carne. Gloria a Dios. Qué promesa, con cómo termina el libro de Joel, dándonos esperanza más allá de la plaga de langostas que recibió el pueblo en el pasado, más allá del día del Señor futuro que ellos recibirían a través de los ejércitos de Babilonia y Nabucodonosor, que estaba siendo profetizado. Más allá de eso, Dios tenía un pueblo que llenaría la nueva Jerusalén y viviría allí de generación en generación con el Señor. Una nueva creación. Así que, ¿cuál es la idea central en el libro de Joel? ¿Cómo se resumen? Yo voy a dar dos ideas. Es una idea central, pero como progresivamente explicada. La primera parte que lo explique es: en el libro de Joel hay un llamado al pueblo de Dios al arrepentimiento para que puedan escapar del juicio y puedan disfrutar de las bendiciones en el último día del Señor. Mire, hermano, Dios le estaba prometiendo a los israelitas que vivían en el tiempo de Joel que si ellos se arrepentían, también iban a participar de las bendiciones que traería el día del Señor con D mayúscula. Lo estaba llamando a arrepentirse, a volverse a ese Mesías que vendría, al Señor que es Dios. Fíjense, el Señor es Dios. Así que veremos algunas palabras claves. En primer lugar, una palabra clave es Yom Yahweh. Yom, aquí se escribe, como ustedes lo ven, significa día, momento, evento, ocasión. Es el momento, la ocasión de la venida de Dios en juicio, que implica también una bendición para los justos. Ahora, miren este nuevo punto que vemos aquí y que el libro de Joel nos enseña. El día del Señor tiene dos caras. Es como una moneda de dos caras. Porque el mismo día del Señor, que para los impíos es juicio y destrucción, para los justos es esperanza y bendición. Así que cuando hablamos del día del Señor, nosotros los creyentes no hablamos como un temor de destrucción, sino hablamos con una alegría de gozo y esperanza. Es por eso que le dice en el texto que leímos: alégrate y gócense, porque viene el día del Señor. Y tú dices, pero ¿cómo si lo que veo es destrucción? Pero la destrucción para siempre será para el impío. Hay algunos temas teológicos también en el libro de Joel. Y vamos a verlos ahora. En primer lugar, el derramamiento del Espíritu Santo. Dice el Hechos capítulo 2, versículo 17. En la primera predicación de la palabra de la iglesia, sin Jesucristo, después que Cristo ascendió al cielo, cuando ellos se pusieron en pie a predicar, Pedro dio un sermón y dijo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, fíjense cómo aquí Pedro introduce una frase que se llama en los postreros días, en los últimos días. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué se refiere los postreros días? Déjenme decirle a qué se refiere teológicamente, porque estamos en un punto teológico. Cuando la Biblia habla de los postreros días, cuando la Biblia habla de los últimos días, se refiere a la etapa entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Todo ese tiempo entre por así decir, el derramamiento del Espíritu Santo después que ascendió hasta la segunda venida de Cristo es los postreros tiempos. Y después de los postreros tiempos viene el siglo venidero. Entonces, todo lo que la Biblia habla de lo que iba a ocurrir en los postreros tiempos se refiere a esta etapa donde estamos nosotros, entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Y qué iba a ocurrir en esa etapa? Que él iba a derramar su Espíritu Santo sobre todo tipo de personas. Acuérdense que en el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo sobre los reyes, sobre los sacerdotes, sobre los profetas. Pero ahora dice, no, todos los redimidos, todo el remanente, todos los sobrevivientes de esta catástrofe del día, ahora tendrán una esperanza, serán llenos de Dios y tendrán a Dios dentro de ellos. Ellos mismos serán el templo. Escúchenme bien qué es lo que está diciendo. Escuchen. Ellos estaban en el templo, ¿ok? Y Joel conocía muy bien al templo. Entonces, Dios habitaba dentro del templo. Pero ahora,
Lo que está diciendo Joel en este lugar y Pedro es que ya Dios no iba a habitar en un templo, sino que iba a habitar en un templo hecho de manos, sino en un nuevo templo. ¿Y cuál es el nuevo templo? Nosotros. Él iba a derramar su presencia, esa misma Shekinah de Dios que había en el templo, acuérdense que se representaba por una columna de fuego que caía sobre el templo, ahora caería sobre nosotros. Por eso es que en Pentecostés todos los hermanos que estaban allí tenían lenguas de fuego sobre su cabeza, representando, así como el fuego descendía sobre el templo, la presencia de Dios, así ahora desciende sobre el nuevo templo, el Espíritu Santo y la presencia de Dios para reposar nuestra vida, hermanos. Esa es la promesa que está diciendo. Nosotros seremos el templo, de la iglesia va a ser llena del Espíritu Santo. Nosotros habitará el Señor. Gloria a Dios. Amados hermanos. Bueno, ojalá ya acabemos hoy con tantas cosas. El otro tema teológico que veremos es el tema del día del Señor. Fíjense cómo lo dice, vimos en Joel. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Le hago una pregunta. ¿Cuándo comenzó el día del Señor, los posteros tiempos? ¿Y a qué evento específicamente se está refiriendo ese versículo? ¿Cuándo fue que el sol y la luna se oscurecieron y las estrellas retrajeron su resplandor? ¿Se acuerda? El templo, el pelo del templo se rasgó en dos. Hubo tinieblas desde las 3 de la tarde, creo, si no me equivoco, a las 6 de la tarde. El sol se oscureció, una luna oscurecida como una luna de sangre. Esos eventos marcan el inicio de los posteros tiempos, del día del Señor, donde Él derramaría su espíritu sobre toda carne. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Que muchos pueblos estarían en el valle de la decisión. ¿Cuál es la decisión? Bueno, ¿sigo a Cristo o rechazo a Cristo? Porque cercano está el día del Señor. Hay algunos textos claves que debemos de ver. Vamos a tratar de poder iluminarnos con esos textos. Algunos de ellos ya lo hemos visto. El primero de ellos es capítulo 1, versículo 4, ¿se acuerdan? Después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Miren, hay un principio detrás de esta descripción, y es que Dios, cuando manda sus plagas, es como si mandara un asunto detrás de otro. Es decir, si lo primero no te destruyó, vamos con lo segundo. Y si la segunda no funcionó, vamos con la tercera. ¿Se acuerdan de Egipto? 10 plagas, una detrás de otra, una detrás de otra. Israel, saltamontes, oruga, etcétera, etcétera. Y eso nos muestra una cosa, hermanos. Para Dios el pecado y la idolatría es algo serio. Y yo creo que una de las enseñanzas principales que deben darnos los profetas menores es que para Dios los pecados no son errorcitos que hacemos y me equivoqué. Para Dios el pecado y la idolatría del corazón es algo serio. Otro versículo importante es este: proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios y allí clamen a Él. Clamor a Dios. Al final eso es lo único que nos queda, clamar a Dios, humillarnos delante de Dios, pedirle ayuda al Señor. Amado hermano, si tú estás en una situación así en tu vida ahora mismo, no hay otra salida que clamar a Dios. Clama a Dios, huye de la idolatría, vuélvete al Señor, porque puede que tú estés pensando en el día del Señor como un evento futuro cuando Él regrese, pero puede que tu vida le espere un día del Señor terrible si no te vuelves a Él de todo tu corazón. El día del Señor está cerca, dice el profeta Joel. El día cuando la destrucción de parte del Todopoderoso. Qué terrible será aquel día, hermano. Miren esa frase. Qué terrible será aquel día. Hablando del día futuro. Qué terrible será aquel día. Hablando de los ejércitos de Babilonia, pero también haciendo una proyección al día aquel que venga. Miren lo que estamos viendo ahora, amado hermano, y esto no es nada. Imagínense que Dios realmente derrame su indignación sobre este planeta. ¿Qué día será ese, hermano? ¿Qué día?
Qué terrible. Y miren, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Toquen alarma en Jerusalén. Den grito de guerra en mi monte santo. Que todos tiemblen de miedo, porque está cerca el día del Señor. Miren, este versículo que está diciendo es, hey, dejen lo que estén haciendo. Todo es secundario ahora, porque ahora lo que te juego es la vida de todo el mundo. El día del Señor que viene, los ejércitos que vendrán destruirán todo. Toquen trompeta, den una alarma, griten en el monte de Dios y clamen por lo que se avecina. El otro versículo importante, ya lo leímos, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. Debe haber un volvernos a Dios, un arrepentimiento, no externamente, no de labios, no de boca, pero de corazón. Y nosotros sabemos, hermano, que el arrepentimiento viene de Dios. Es un regalo de Dios el verdadero arrepentimiento. Pero también es cierto que la Biblia dice, pedid y se os dará. Si tú te ves ahora mismo abrumado por las consecuencias de la idolatría de tu corazón, hay una sola cosa que Dios está diciendo. Pídele a Dios, clámale a Dios. Si no sientes el arrepentimiento y no lo ves, dile, Señor, dame arrepentimiento. Dame un arrepentimiento genuino. Quiero volverme a ti con todo mi corazón. Ese es el mensaje del profeta Joel al pueblo de Israel. Ese es el mensaje de Dios a nosotros. Entonces, ¿qué hará? Derramaré mi espíritu sobre toda gente. Y sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Está hablando de nosotros, del pueblo de Dios. Cómo iban a vivir como reyes, como sacerdotes, como profetas de Dios. Ungidos por el Espíritu Santo. Guiado por su palabra. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Fíjense qué importante. Acuérdense que yo decía que los profetas menores están más cerca de nosotros de lo que pensábamos. Las epístolas de Pablo están llenas de referencias a los profetas menores. Miren esto claramente. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte de Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Miren bien lo que está diciendo. Él está hablando a un pueblo de Israel desobediente e idólatra, a quienes le llegará la destrucción total. Pero él está diciendo, pero no todos serán destruidos totalmente. Hay algunos que invocarán a Dios y serán los sobrevivientes. En la Reina Valera dice, será el remanente. Ese grupito de gente que invoca al Señor es el verdadero Israel de Dios, a quien Él está haciendo la promesa de un nuevo reino eterno con Él en el siglo venidero. Esos son los que se menciona. Esos son claramente un nuevo Israel. Lo que Pablo habla en el capítulo 11 de Romanos y 10, que dice, no, yo quisiera que todo Israel se salve, pero no han rechazado a Dios. Pero no todos han rechazado. Dios no ha desechado completamente a su pueblo. Hay algunos que creen e invocan al Señor. Y él decía, yo soy uno de esos, yo soy judío y yo he invocado al Señor. Y es el mismo mensaje que está dando aquí Joel, diciendo, no todos serán destruidos, algunos invocarán al Señor y pondrán su fe en el Señor. Como habla también Pablo en el libro de Romanos. Gloria a Dios. La voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Mire, hay un solo león. Yo quiero decirte una cosa, hay un solo león en la Biblia, todos los demás son imitaciones de león. Ese león ruge a veces en contra de su mismo pueblo para destruir por causa del pecado. Pero cuando ese león, que es peligroso, hermanos, y lo veremos en otro libro, se pone del lado de los redimidos, no hay quien pueda atacar a los redimidos. Cuando ese león se pone en el monte de Sión, ruge contra los enemigos de su pueblo, todos deben de huir, porque él se convierte en una fortaleza firme para sus redimidos. Ese mismo león que ruge en contra del pecado de Israel y que envía destrucción y desgarra, como decía Oseas, es el mismo que también se pone de parte de los redimidos, de los que invocan al Señor y los defiende. ¡Aleluya!
Oh, si Dios está por nosotros, si el león está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿del lado de quién está el león? Él no se pone del lado de nadie. Nosotros nos ponemos del lado de él. Nosotros nos acercamos debajo de la sombra de sus alas. Gloria a Dios, hermanos. Judá, en cambio, ¿qué va a pasar con esa gente que invoquen a Dios? ¿Qué va a pasar con aquellos a quienes este león protege y les da esperanza? Bueno, se llenará de gente para siempre y Jerusalén perdurará a través de todas las generaciones. Perdonaré los crímenes de mi pueblo que todavía no perdonaron. Y yo, el Señor, aleluya, hermanos, haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. Hermanos, ¿de qué usted está hablando ahí? ¿Eh? Usted no le recuerda Apocalipsis. Yo seré el templo. No había templo porque ellos estaban ahí. Dios habitaba con ellos. Él hizo tabernáculo con ellos. Gloria a Dios. Yo, el Señor, habitaré con mi pueblo. Esta es la promesa de Dios. Es una promesa que Él está haciendo aquí, que trasciende el orden de la tierra y el polvo, y un pedazo de tierra en Israel, y un linaje de sangre. Es otro tipo de simiente, es otro tipo de linaje. Son esos hijos de Abraham, de lo que Jesús mismo dijo, que Dios podía levantar aún de la piedra, aunque no tuviera su sangre. De ese pueblo que está hablando. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, miren, como hemos dicho, toda la escritura habla de Cristo. Toda la escritura apunta a Jesucristo. Y eso hace también el libro de Joel. Cristo está presente a través de todo el libro de Joel, como él ha dicho. El libro de Joel, en el libro de Joel, Cristo puede ser visto como aquel que vendrá a traer destrucción a los impíos y bendición a su pueblo. Fíjense que Joel usa la palabra Señor. ¿Ok? Y dice el día del Señor. El Señor es Dios. Pero, ¿cuál es la palabra que se usa para Jesucristo en el Nuevo Testamento? Esa misma es Señor. Acuérdense cómo el mismo Pedro dice, cuando está explicando, dijo el Señor a mi Señor. Está hablando de que cuando Joel habla del Señor, de quien está hablando es de Jesucristo, el Mesías. Y ese Señor es el que vendría ese día del Señor. ¿Quién era en Apocalipsis? El que venía con las ropas manchadas de pisar el lagar de la ira de Dios. Es el Señor. Así que Jesucristo es el protagonista del día del Señor, tanto para la destrucción de los impíos como para la redención y renovación de aquellos que son su pueblo y sus redimidos. En aquel día, dice Joel, las montañas destilarán vino dulce y de los montes fluirá leche. El agua llenará los arroyos de Judá y del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. Este versículo no es más que una descripción poética del jardín del Edén. Míralo bien, del paraíso. Y lo que está diciendo es que en aquel día volveremos a vivir, aleluya, en ese nuevo cielo, nueva tierra, donde todo será como aquel día, mucho mejor que en el jardín del Edén, donde el templo, que es él mismo, su presencia en medio de nosotros, saldría una fuente de agua, como dice Apocalipsis, que regaría toda la tierra. Bueno, gloria a Dios. En el libro de Joel, Cristo puede ser visto regresando a juzgar los vivos y a los muertos. Así que yo le voy a mencionar otro versículo que está en Mateo 25, para que usted vea la similitud que tiene con el libro de Joel. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. ¿Se acuerdan? El día del Señor. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Es lo mismo. Esto es la profecía de Joel. En aquel día, él vendría, en el día del Señor. Ese día sería terrible para los impíos, pero glorioso para su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Así que ahora vamos a ver cómo es predicado el Evangelio en el libro de el profeta Joel. ¿Recuerdan?
nosotros tenemos un desafío y es poder ver al libro de Joel no solamente como un libro, un contexto del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel, no, 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 no. Tenemos que verlo como el evangelio predicado a través de esas palabras. ¿Y cómo aparece ese evangelio ahí en el libro de Joel? ¿Y por qué? Porque miren cómo dice, hoy lo traje en la versión Reina Valera, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Miren este versículo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí está hablando de que los profetas en el Antiguo Testamento también predicaron la buena nueva o el evangelio, las buenas noticias a ellos. Pero ellos la oyeron, pero no las aprovechó. Sin embargo, a nosotros sí, porque Dios ha impartido fe en nuestra vida. Pero te dice, bueno, el evangelio, en serio. Bueno, vamos a verlo. En el libro de Joel vemos claramente el evangelio. Miren, vamos a verlo en un versículo. ¿Cómo predica Pablo el evangelio en Romanos? Con un versículo de Joel. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí está. Pues algunos que están en el monte de Sión, Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se encontrarán entre los sobrevivientes o el remanente a quienes el Señor ha llamado. Así que claramente el libro del profeta Joel nos habla del evangelio. Dice este escritor en un artículo que leí, Matthew Harmon, dice, en el día venidero del juicio universal de Dios, aquellos que invocaron el nombre de Jesucristo serán llenos de su espíritu para disfrutar de una nueva creación con él para siempre. Eso es lo que dice el profeta Joel. Esa es la predicación del profeta Joel, la predicación del evangelio. Vendrá un día venidero del juicio universal de Dios. En ese día, los que hayan invocado el nombre del Señor, el nombre de Cristo, habrán sido llenos del Espíritu Santo, y esos que fueron llenos, sellados por Él, llenos de Él, son los que van a disfrutar de una nueva creación con Él para siempre, de generación en generación. Es el evangelio, ¿no? Pero miren, yo tomé ahora una gráfica sacada, inspirada, vamos a decir, en el libro El evangelismo y la soberanía de Dios de J.I. Packer. En una parte del libro, él nos describe que el evangelio es un mensaje, pero un mensaje que tiene 5 elementos. Es un mensaje acerca de Dios, es un mensaje acerca del pecado y sus consecuencias, es un mensaje acerca de Cristo, es un mensaje acerca de la fe y del arrepentimiento, es un mensaje acerca de la esperanza futura. Así que cuando hablamos del evangelio, algunos de estos elementos tienen que estar en esa predicación. Si no, deberían estar todos, pero veremos en la mayoría de los profetas menores cómo se pueden ver claramente estos 5 elementos, que a través de ellos es predicado el evangelio al pueblo y a nosotros hoy. Así que comencemos con el primero. El evangelio es un mensaje acerca de Dios y Joel nos da un mensaje acerca de Dios. Es decir, que Joel pone a Dios en el centro del mensaje. En el capítulo 2, versículo 27 dice, entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel. Miren, la historia no se trata de Israel. Se trata de Dios. Que sepan que Dios es el Señor. Mire, aquí está claramente, ¿qué es lo que van a saber? Que Israel es mi pueblo, que Israel son lo máximo, que tienen un gran valor. No, que yo estoy en medio de su pueblo, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro y nunca más mi pueblo será avergonzado. En el centro del evangelio está Dios y no nosotros. En el centro de la predicación no es Dios arreglando nuestro matrimonio, sacándonos del juicio o resolviendo nuestros problemas económicos. Ese no es el evangelio. En el evangelio está Dios, un Dios santo, grande, misericordioso, justo. Y Joel nos lo enseña. En segundo lugar, el evangelio es un mensaje acerca del pecado y sus consecuencias. Y es lo que dice capítulo 2, versículo 11. El Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es su ejército, poderoso, y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? ¿De qué está hablando? Está hablando del ejército de Babilonia. Escuche bien. Está diciendo que quien iría a la cabeza del ejército babilónico para invadir a Israel, el que iba a la cabeza es Dios. Dice, con un grito los guía. Este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. ¿Por qué? Porque el día del Señor de que está hablando, que es el día del Señor futuro para Israel,
Es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Mire lo que ocurrió en Israel con la invasión babilónica es algo indescifrable, incontable. Usted quiere adentrarse en las emociones? Lea el libro de Lamentaciones de Jeremías. Algo pavoroso, de verdad, hermano. Si ahora hay gente asustada por el coronavirus y las plagas, mire, hermano, vivir en un sitio sin tecnología, con un ejército incontable rodeando tu ciudad, dispuesto a destruir todo y matar todo el mundo, eso no es juego. ¿Y quién iba adelante? El Señor, a la cabeza. El pecado, hermano, tiene consecuencias. Y le voy a decir una frase, usted la va a oír varias veces de mi boca, porque es una frase que yo me predico a mí mismo. Escuche bien. Dios tiene el juego pesado, como dirían los dominicanos, con el pecado. Dios no anda jugando con el pecado, hermano. No anda jugando. La cosa que Dios está dispuesto a hacer para alejarnos de la idolatría no nos pasan por la mente, por amor a nosotros, hermano. Gloria a Dios. Pero también tenemos a Cristo. ¿Por qué? Porque en el centro del capítulo 2 está la descripción de la crucifixión. Miren, está la cruz de Cristo allí en Joel, en el versículo 31 del capítulo 2 dice, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes que llegue el grande y terrible día del Señor. A ese versículo se refiere Pedro en su predicación y está haciendo referencia a la cruz de Cristo, que el sol se oscureció, que la nube se puso roja como sangre y llegó ese día horrible en donde la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo. Ese fue el día del Señor que le cayó a su Hijo para que no nos cayera a nosotros ese día del Señor, a los redimidos. Gloria a Dios. Ahí está Cristo, hermanos. En cuarto lugar, tenemos un mensaje acerca de la fe y el arrepentimiento, pero hay dos versos, uno que habla de la fe y uno que habla del arrepentimiento. Este habla del arrepentimiento. Dice el capítulo 2, versículo 13. No se desgarren la ropa como en su dolor, sino desgarren sus corazones. El evangelio es un llamado al arrepentimiento. Siempre, siempre. No solamente a repetir una oración y a decir, ay, yo creo en Dios. No, 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 no. En el evangelio siempre hay un llamado al arrepentimiento, a darle la espalda al pecado, a nosotros de arrepentirnos de los pecados y que haya conversión. Si no hay una conversión radical, hermano, no hay evangelio y no hay salvación. Esa es la realidad. Es decir, el evangelio no es un ticket que yo me gano por repetir una oración. No, 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 no. El evangelio es un impacto, una transformación profunda en el corazón de la gente, que comienza con un arrepentimiento, que implica arrepentimiento y que también implica una fe puesta en él, en invocar su nombre. Y está en el versículo 32. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, hablando de Jesucristo. Al menos Pablo, que es un apóstol y escritor de un tercio del Nuevo Testamento, dice que el Señor al que se refiere Joel es a Jesucristo. ¿Y a quién nosotros deberíamos referirnos? A Jesucristo. Así que cuando Joel habla del Señor, habla de Cristo. El que invoque el nombre de Cristo, el que invoque el nombre del Mesías, ese será salvo. Cuando hay en su corazón también, junto con esa invocación, con esa búsqueda, arrepentimiento y rasgar el corazón y no la ropa. Y también es un mensaje acerca de la esperanza futura. En el Evangelio está lleno de esperanza para el futuro. En aquel día, las montañas destilarán vino dulce, hermanos. Imagínense, use su imaginación porque los profetas están usando poesía para que nosotros despertemos nuestra imaginación. Mira la descripción que hace esto. Montañas destilando vino dulce, los montes fluyendo leche. Usted sabe que no se refiere a que la tierra va a sacar leche. Es poesía profética. El agua llenará los arroyos de Judá y del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las casas. Se refiere a una evocación del jardín del Edén que nos transporta a nuestro nuevo cielo y la nueva tierra que nos espera el día del Señor cuando venga por su redimido. Gloria a Dios. Ahí terminamos, hermano, el estudio de Oseas y nos quedan algunas preguntas de aplicación antes que contestemos las preguntas y los comentarios que ustedes tengan. En primer lugar, y yo quiero antes de explicar algo. Este curso fue dado, lo di, en octubre, noviembre. Esta clase sobre todo. Y lo que más me impactó al revisar mis notas es que en aquel momento no tenía ni idea de lo que estaba por ocurrir en el mundo.
Pero el mismo profeta Joel anuncia que la gente serían alcanzada por un día del Señor por causa del pecado. Y miren la pregunta que tenemos aquí. Primero, ¿cómo me estoy preparando para el día del Señor? Aquí está hablando del día del Señor. Estoy preparado. Acuérdense lo que dice Pedro. Pedro lo dice claramente. Dado que todo esto será destruido, entonces debemos de santificarnos y prepararnos para ese día. Lea segunda de Pedro, capítulo 3. Es un capítulo hermoso que es complementario al libro de Joel. Otra pregunta que deberíamos de hacer. A la luz del día del Señor, ¿qué ajustes debo hacer en mi vida para tomar más seriamente mi salvación? Si yo sé, hermano, que lo que viene es un día terrible, que destruirá todo, ¿no debería hacer algunos ajustes en mi vida, sobre todo ajustes de prioridad? ¿A qué yo estoy dando prioridad en mi vida? ¿A lo que será destruido? ¿A la vanidad? ¿Eh? Miren, imagínense un israelita en el tiempo de Joel que tiene una finca grandísima y que tiene una mansión como el personaje que habla Jesús, que construye graneros y graneros, y de repente viene el día del Señor. ¿En qué quedó todo eso? Lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué ajustes debo hacer? Tercera pregunta. ¿Me he dado cuenta si estoy andando ligeramente en mi caminar cristiano? Yo le puedo asegurar, hermano, que ese pueblo de Israel en tiempos de Usías y antes y después, tenían el templo en el centro de Jerusalén y se creían que por eso todo estaba bien y andaban una vida como está bien, no hay problema. Adoramos un ídolo por aquí, adoramos un ídolo por allá y también le ofrecemos sacrificio al Señor. No podemos andar así. Y Joel nos enseña y nos hace reflexionar en esas cosas. Número 4. Miren esta pregunta que la hice en el tiempo, hace meses, en octubre, noviembre. ¿Qué ves que pasa en el mundo, en tu nación o en tu día? ¿Podría ser el juicio del Señor? Es una pregunta muy actual, hermano. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Podemos decir que eso solamente es casualidad, la naturaleza. Eso fue un virus. Dios no tiene que ver con eso. Hay cristianos que están diciendo que Dios no tiene que ver con eso que está pasando. Pregúntese una cosa a la luz del profeta Joel. Dios no tiene que ver con eso que está pasando. No solamente en el mundo, no solamente en este país, pero en nuestra propia vida. Y por último, ¿qué crees que pasaría si te arrepintieras y volvieras al Señor? Como dice Joel. ¿Cumpliría Dios su promesa? Claro que la cumpliría. Volveos al Señor. Vuélvete. Hermano, gloria al Señor. Gloria al Señor. Muchas bendiciones, mucha reflexión esta noche, hermanos. Debe caer sobre nosotros el temor de Dios, de verdad que sí. Y la grandeza de Dios. Amén. Dios le bendiga.